están? Espero que súper bien. Hoy nos encontramos en el malecón de La Habana, como pueden ver. Y es que hoy les voy a enseñar lugares, bueno, les voy a enseñar un lugar en específico, pero les voy a explicar los lugares que ustedes tienen como turista cuando vienen a La Habana. Pero también vamos a estar visitando uno. Pero primero vamos a enseñarles ahora mismo el malecón para que vean cómo las personas vienen acá a sentarse en la noche. Bueno, como pueden ver, todo el borde del malecón está lleno de personas. Estamos ahora mismo en la parte más central de la ciudad y es que vamos a estar visitando la terraza de uno de los hoteles en los que si tú eres turista probablemente te quedes, pero vamos a estar enseñando algunos de los que hay. Bueno, muchas personas no lo saben, con personas me refiero a los cubanos en sí que vivimos acá, no saben que las terrazas de los hoteles aquí en la ciudad de La Habana están disponibles para todo el mundo si quieres pasar un rato en plan bebiendo o comiendo algo así, como que pasar el rato con alguien. Y hoy precisamente vamos a estar visitando una de las terrazas que hay aquí en La Habana, vamos a estar visitando la terraza del Hotel Inglaterra, pero también les quiero enseñar algunas terrazas. O sea, por fuera, porque no podemos entrar porque son por reservación. Y la primera es de estos hoteles que tengo aquí atrás, que es el Hotel Paseo del Prado, ¿no? El Hotel Royalton Paseo del Prado. Este hotel es uno de los más caros que hay aquí y si tú como turista visitas la isla y estás pensando en hospedarte en hotel, personalmente yo te recomiendo que te quedes en Airbnb porque así también apoyas a las personas de la calle. Pero bueno, si tú quieres visitar uno de estos hoteles, te informo que este hotel tiene una de las mejores vistas de toda La Habana. La mejor es que cuando se pone el atardecer, pues entonces el hotel tú puedes subirte en la parte de arriba y ver las vistas y tal. Les iba diciendo, la mayoría de estos hoteles tienen una terraza disponible para todas las personas para pasar el rato bebiendo, comiendo cualquier cosa, y este hotel es uno de ellos, pero lo que pasa es que este es por reservación, o sea, esta terraza hay que reservarla. Entonces vamos a ir a uno que no lleva reservación para mostrarles qué tal todo. Aquí justo en la esquina se encuentra otro hotel, que este es el Hotel Packard o algo así, que también es uno de los más caros de la ciudad. Y este sí es un poquito más, no sé, tiene un poquito más lío con el tema de los cubanos, ya que ni siquiera te dejan subir a la escalera. Entonces no sé si a los cubanos los permitan subir a la terraza. Según tengo entendido, sí, pero debido al problema de subir en las escaleras, que en lo personal fue a mí el que me pasó, entonces no sé decirles. Pero este es otro hotel que ustedes pueden ir. Quitar el teléfono a alguien de la mano, entonces tendré mucho cuidado a la hora de grabar este video. El parque que ven alumbrado ahí como en el medio de la calle es Paseo del Prado y según yo es uno de los parques más alumbrados posiblemente de toda Cuba. Ya saben la situación que hay con los apagones en Cuba, entonces pues este parque sí se ve bastante alumbrado. También es que obviamente estamos en el centro de La Habana y bueno, eso de ahí también es un hotel, pero no sé si ese tenga terraza, la verdad no, es la primera vez que lo veo. Entonces no sé si tenga terraza. Vamos a seguir caminando para el Parque Central. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el Parque Central y como su nombre lo indica es el parque más céntrico que está rodeado de hoteles. Bueno, eso lo hablamos en mi video de los autos clásicos. Si aquí está este hotel que se llama Iberostar Hotel Parque Central, que este también tiene su terraza, pero es por reservación también. Pero bueno, este es un hotel de ofertas que ustedes tienen cuando vienen aquí a La Habana. Y se ve bastante lujoso, la verdad. El Hotel Plaza, que creo que ese no tiene terraza y si la tiene no la conozco.
Y este de aquí es el Hotel Manzana Kempinski, que sí tiene la terraza de arriba, una también de las más caras, y es por reservación también. El Hotel Manzana Kempinski, la terraza es por reservación y también se ve súper que lujoso. De hecho es uno de los hoteles más lujosos. Al final vamos a venir a esta terraza a comer, ya que me dijeron que no era por reservación y la que teníamos pensado estaba cerrada. Ya lo estarán viendo en el video. Como que en La Habana. Entonces bueno, ahí está. Creo que tenemos un problema y es que desde aquí la terraza del hotel al que vamos a ir se ve completamente apagada, entonces no sabemos si está abierta, creemos que está cerrada, entonces vamos a ver qué tal. Lo oscuro que está este parque, las luces están apagadas. Está completamente oscuro, la verdad es un peligro porque si en el malecón cuando estaban las luces le quitaron el teléfono a alguien, imagínense en esta oscuridad. Pero bueno, a la terraza de aquel hotel ya fuimos, que es el Hotel Telégrafo, que le hicimos el video este de LGBT. Y aquí está el Hotel Inglaterra, pero como pueden ver esa parte de arriba completa está a oscuras, entonces creo... Uy, eso fue el cañonazo. Creo que que no está funcionando, vamos a preguntar. La terraza estaba cerrada, pero aquí abajo no. Cuento, la terraza no está funcionando, vamos a ir a la de otro hotel que no es por reservación. Esta parte de abajo sí está funcionando, que ponen como la música esta típica de Cuba, que está bastante cool, pero bueno, lo que queremos es una terraza. Vamos a ver si en el otro hotel está abierta la terraza. Es el Teatro Alicia Alonso, la verdad creo que está cerrado, ¿no? Lleva cerrado muchísimo tiempo, como que no funciona. Antes daban como unos recorridos por dentro, pero ahora está completamente cerrado. Y por supuesto el Capitolio al lado, que ya lo visitamos en un video también. Ahí de la esquina es el otro hotel que les comenté, que creo que no es por reservación, vamos a ir, y si es por reservación entonces vamos no sé, a buscar el plan B, porque la verdad no sé por qué aquella terraza está cerrada. Ay, qué lindo el perrito. Logran escucharlo, pero aquí en la esquina esto es un bar y tienen música, o sea, en todos los bares típicos de esto para turistas hacen música. Y bueno, ahí está súper cool. Vamos a preguntar si la terraza de este hotel está disponible. Vamos a ver qué tal. Acaban de decir que ese servicio no es para personas que no estén hospedadas del hotel y nos dijeron que en Manzana Kempinski no era por reservación. Entonces vamos para allá a ver qué nos dicen allá. Les cuento, resultó que ese hotel no era por reservación, pero había que entrar antes de las 9 de la noche y nosotros ya íbamos demasiado tarde, eran como las 10 de la noche, entonces tuvimos que regresar al otro día, pero al final sí logramos subir a la terraza.
Un dato curioso que les quiero compartir acerca de este hotel es que si recuerdan mi video de visitando una mansión súper lujosa, hoy conocida como el Museo de Artes Decorativas, resulta ser que los dueños de esta mansión eran los dueños de este edificio que hoy es conocido como el Hotel Manzana Kempinski. Antes de comenzar, quiero recordarles que en el precio oficial el dólar está a 120 pesos cubanos, $1. Y en la calle 320 pesos cubanos, $1. O sea que si tú eres turista, esto te va a salir muchísimo más caro que si un cubano viene con la moneda nacional. De entrante pedimos 2 piñas coladas que salieron en $8 las dos. 480 pesos cubanos una piña colada. Y también este platillo de croquetas que sale en $7, 840 pesos cubanos. Pedimos 2 pizzas, una pizza margarita que sale en $13, 1560 pesos cubanos. Que la verdad la pizza margarita estaba de lo más rica. Y yo me pedí una pizza 4 quesos que costó $15, 1800 pesos cubanos. Pero la verdad esta pizza no me gustó en lo absoluto, le sentía un sabor muy raro, pero bueno. También pedimos 2 tacos de carne asada, $18 cada uno, o sea 2160 pesos cubanos cada uno. Y los tacos estaban bien, pero según yo le faltaba como que el toque de la salsa picante o algo así. Devoramos. Esto fue todo lo que comimos y en total gastamos $101 al cambio oficial de 120 pesos. Pero para nosotros, con moneda nacional, lo que gastamos fue 12.120 pesos. O sea que al cambio informal serían alrededor de $40. Gente, no sé qué decirles sobre esta terraza, me pareció extremadamente cara. La calidad de la comida no era la mejor. Sí siento que hay lugares que tienen mejor calidad de comida y más barato. Entonces, no sé, te lo recomiendo y no te lo recomiendo. La verdad, tienes que vivir tu propia experiencia. Tal vez es que yo ese día me puse de mala suerte, pero no sé, yo la verdad no volvería a ir. Sí es cierto que las vistas están muy lindas y todo, pero no siento que sea la gran cosa para hacer un hotel, la verdad. Dime tú qué opinas sobre esta terraza. Recuerden que hay 2 cambios de dólar en Cuba. El cambio oficial en 120 pesos, $1, que si tú eres turista y vienen con tarjeta, ese es el que te van a cobrar a ti. Pero los cubanos lo tenemos un poquito más fácil porque el cambio informal son 310 pesos, ahora mismo $1. Entonces lo que para ustedes serían $101, para nosotros sería 50, $40. Entonces díganme ustedes qué opinan sobre esta terraza, si les gustaría ir, si no les gustaría ir. Me gustó muchísimo la pizza margarita, que fue la que Dariel pidió. La mía no me gustó. Los tacos los sentí falta de salsa, la carne estaba como que muy seca, pero tal vez era normal de esa carne. ¿Qué más? Las croquetas sí estaban muy ricas, pero bueno. Díganme qué tal les pareció, dejen su like, si no estás suscrito suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.